jóvenes. ¿Saben algo de Khaled? ¿Participa en otras clases? No le dicen. ¿No lo están viendo en otras clases? Bueno, pensé A que era alguna veces. dificultad en particular con redacción. Entonces, para hacer un resumen de cómo estamos avanzando, nosotros hemos revisado la estructura de huevo de ganso. No sé si has tenido oportunidad de ver esto, Adrián, en Moodle. ¿Has visto el huevo de ganso? Hola. Adrián, creo que se ha desconectado. No, listen, esto más o menos he visto. Ya, un poco te va a orientar esta diapositiva que tú vas a ver en 9 pasos. Entonces, tus compañeros, Yandira y Javier, para llegar a, para iniciar esta estructura, ellos han trabajado en el punto 3. ¿Puedes leer el punto 3? Contexto breve. Contexto breve. Ellos ya lo han trabajado. Han hecho una plana, porque primero hicieron media plana y luego hicieron una segunda media plana. Entonces ellos han partido de establecer un contexto breve, porque este contexto breve, Adrián, ayuda a plantear una pregunta de reflexión y tus compañeros ya han hecho la pregunta de reflexión. Cada uno de ellos ha hecho 2, 3, hasta 4 preguntas posibles que pueden dar inicio a la redacción. Voy a mandar esta presentación para el WhatsApp, aunque ya está en Moodle, para que tengas mayor facilidad de descargarla, Adrián, porque de aquí rumbo al examen final, en cada clase vamos a avanzar un poco siguiendo esta estructura, que si tú ves, tenemos una parte 1 con color negro, una segunda parte que es lo más amplio, lo más rico en materia de uso de citas, uso de paráfrasis de autores, y la última parte que también es muy importante, pero es un proceso largo. Por eso agradecía que estés conectado para que todos estemos conjuntamente. He visto tu trabajo, Adrián, sobre el contexto breve, pero ese contexto breve tiene muchos datos que nos pueden servir para el desarrollo. Este contexto solo te ayuda a establecer una pregunta. Yo no sé si Javier o Yandira se acuerdan por qué es importante elegir una pregunta de reflexión. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Por qué tenemos que escoger una pregunta de reflexión antes de iniciar la narración? ¿Aló? Listen sería para poder, digamos, entrar al tema, algo así. Sí, Para es poder para entrar. reflexionar sobre el tema. Ok. Es importante esta pregunta, Adrián, porque esta pregunta que vas a poner aquí va a orientar el paso 2, el paso 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta que te inspire una última pregunta que es de interpelación. Es decir, que la pregunta que tú hagas en esta parte va a ser respondida a lo largo del artículo. Y se diferencia de la última pregunta. ¿Puedes leer esto, Adrián? Pregunta de interpelación. Ok. Esta pregunta de reflexión va a ser respondida en todos estos puntos y va a inspirar una última pregunta que no va a tener respuesta. Entonces, por eso tus compañeros hicieron un ejercicio en el chat de Moodle, ejercitando qué tipo de pregunta de reflexión iban a utilizar. De hecho, ellos ya tienen su propia pregunta y ahora solo van a empezar a narrar. Entonces, algunos de ustedes, Yandira, puedes hacer en el WhatsApp, en el chat de este Zoom, puedes compartir tu pregunta de reflexión. Sí, Lice. Sí, la que más te guste, la que más te interese.
Ya, La Lice. que te llama más la atención, colócala en el chat. Solo es copiar y pegar, jóvenes. No logro ver. Yandira. Creo que me he caído. Ok. Aló. Hola, Licen. Gracias por responder. Ya, quizás para orientar un poquito, Adrián, ¿me ayudas con esta pregunta que está aquí? El ejemplo 1. Estoy en el ejemplo 2. ¿A vos te sale el ejemplo 1? No, el ejemplo 2, dice. Dale. Ok, dice, ¿de, ¿de qué manera podemos fomentar el pensamiento holístico y positivo desde el aula? Y propositivo desde el aula. Este es un ejemplo de Propositivo. pregunta de reflexión que tus compañeros ya tienen. Entonces tú tendrías que trabajar una pregunta de reflexión acordándote de que esta pregunta de reflexión la tenemos que responder a lo largo del artículo. Es lo que acabo de decir. Por eso es fundamental la pregunta de reflexión, porque se llama pregunta orientadora. Orienta todo el desarrollo. Y a partir de ahí hay que empezar a responderla con el apoyo de autores, con el apoyo de datos. Ese es el ejercicio que hoy vamos a comenzar. Entonces, volvemos aquí. Me dices, Yandira, cuando ya tengas en el chat tu pregunta. ¿Qué ha pasado con Yandira? Entonces, miren, el ejercicio de hoy es este. Javier y Yandira ya tienen. Ya está, Lice. ¿Ya la tienes? Sí. Entonces, vámonos al chat todos, jóvenes. Y me ayudas, Javier. Javier. Hola, Licen. Espera un ratito. Lea, por favor, lea. Bien. ¿Cómo aplica Bolivia la tecnología en la educación? Esa es la pregunta de Yandira. Aunque creo que tenías unas más interesantes, Yandira. Revisa por ahí. Para empezar, aquí tiene que haber una mayúscula, ¿de acuerdo? Ya. ¿Sí? Y debe haber una tilde en la O. Recuerden que es redacción. Por cada error les quito un punto, les resto un punto, jóvenes. Cuiden esos detalles. ¿Cómo aplica Bolivia la tecnología en la educación? Es una pregunta tan grande que a lo largo del artículo yo tengo que encontrar respuestas. Cuando yo digo a lo largo, es para que usted comprenda que no me va a responder su pregunta en un párrafo, porque es una pregunta orientadora, es una pregunta de reflexión, es una pregunta inspiradora, es una pregunta que nos va a acompañar. Por eso tengo que usar mis datos de manera estratégica para ir conquistando al lector. Un buen texto, jóvenes, un buen escrito es demanda un proceso de reflexión. Ayuda a que el lector vaya conociendo de a poquito los datos y los vaya comprendiendo.
Porque cuando tú colocas todos los datos en uno, por decir, eh, el coronavirus ha matado más de 5 millones de personas en el mundo. Me estoy inventando el dato. De esos 5 millones, el 8% eran menores de 40 años y el 5% eran mayores de 60 años. Y los países más afectados, es decir, una suma de datos fríos, una suma de datos estadísticos no te lleva a la reflexión. Solo te permite conocer, solo te permite tener datos, pero no te lleva a la reflexión. No sé si me dejo entender cuando estoy dando este ejemplo de COVID. No sé si me he dejado entender. Cuando nosotros vemos noticias, nos dan un conjunto de datos que nos informan, pero no necesariamente nos llevan a un proceso de reflexión. Sin embargo, cuando utilizamos el huevo de ganso, sí tenemos que apuntar a esta reflexión, a este análisis, y vamos conquistando la atención del lector. Por eso, gracias, Yandira, por compartir una mejor segunda pregunta. Ahorita la vamos a revisar. Por eso, jóvenes, fíjense lo que dice el punto 2. Voy a manejar datos cuantitativos o cualitativos. Lo ideal es manejarlos conjuntamente, siempre con el apoyo de una fuente bibliográfica, haciendo una paráfrasis y una confrontación. Cuando yo hago paráfrasis, interpreto lo que dice un experto. Eso quiere decir que interpreto lo que dice un autor. Eso quiere decir que voy combinando con mi propio punto de vista. Eso hace que el lector vaya reflexionando, vaya comprendiendo. Si tienen preguntas, córtenme, jóvenes, díganme, profe, no te entendí. ¿Notan la diferencia cuando yo les digo, no queremos un cúmulo de datos? Porque no son datos fríos estadísticos, ¿me entienden o no? Sí, Lice. Fíjate, aquí me Sí, ayudas, Lice. Yandira. Ayúdame. Leo, ¿Sí? ya. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el aprendizaje de estos jóvenes? Daniel Goleman y Peter C. 2016, mediante un enfoque triple, el personal, el del otro y el exterior, describen tres conjuntos de destrezas. El primero está centrado en nosotros mismos, se estudia lo que sentimos y qué hay por detrás de dichas emociones. El siguiente tiene que ver con el relacionamiento con las personas, cómo ser capaces de comprender a los demás desde su perspectiva. Hasta ahí. Esto es un ejemplo de huevo de ganso escrito por estudiantes, estudiantes de comunicación, estudiantes que han aprobado la asignatura de redacción 1 y que yo cada semestre cambio mis ejemplos para inspirar a mis nuevos estudiantes a que escriban, porque sus compañeros también pueden escribir. Entonces, aquí hay puro datos cualitativos. Estos datos cualitativos tienen un autor y tienen un año. Por tanto, no son datos fríos, son datos que te obligan a repensar, son datos que te obligan a leer para comprender. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, Lice. No, queridos jóvenes. Adrián, ¿sigues o ya te has ido? Sigue, Adrián. Adrián, Sí, licenciado. ¿me ayudas en el chat? Yandira ha compartido una segunda pregunta que puede utilizar. A ver. Acá. ¿De qué manera podemos fomentar las TIC en las aulas bolivianas? Ah, bonita pregunta, interesante. Quiere decir que vamos a ir contestándolas con el apoyo de autores, con el apoyo de fuentes bibliográficas para llegar a que el lector reflexione sobre lo que le estoy escribiendo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio para hoy? Ustedes desde el primer día de clases han empezado a hacer lista de tópicos, han hecho diagrama de pescado con causa, con consecuencia, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se, Lice. se Sí, acuerdan, no es Lice. verdad? También han hecho nuevas listas de tópicos de una lectura que les he mandado. Es decir, ustedes no están empezando de un proceso cero, están
partiendo de un proceso donde hay información previa. Esa información previa es momento que la aprendas a utilizar para mejorar tu punto de vista, para mejorar tu análisis, para mejorar tu opinión, para mejorar tu argumento. Pero no quiere decir que vas a dejar de investigar. Quiere decir que estás alimentando cada vez más tu conocimiento previo. Por eso, ¿qué trabajo vamos a iniciar hoy? Hoy vamos a iniciar nuestra primera media plana. Media plana vamos a trabajar hoy y vamos a tener plazo hasta el día miércoles a las 5 de la tarde. Tendrán que subir su trabajo y lo vamos a revisar aquí en, en Zoom. Lo vamos a revisar y todos vamos a ir haciendo una corrección individual sobre nuestro avance, nuestro progreso. Ahora, Yanira nos ha compartido 2 preguntas, pero yo estoy segura que ella tiene más preguntas. ¿Podemos, Javier, utilizar más de una pregunta en nuestra primera media plana? Porque tenemos que Sí, escribir dicen. media plana. Sí podemos, claro que podemos, pero con cuidado. Ya, a lo mejor Yandira quiere usar estas 2 preguntas en este primer ejercicio que va a ser solo media plana. Fantástico. Lo que no tiene que hacer es juntarme 2 preguntas. Lo que puede hacer es iniciar con una, ir respondiendo para representar la otra, para ir presentando una segunda pregunta y nuevamente la vamos a ir respondiendo. Lo que no queremos es un cúmulo de datos fríos. Lo que queremos son preguntas que nos obliguen a repensar, que nos obliguen a buscar datos. Necesariamente jóvenes tienen que tener datos, valoraciones y deben tener fuente. Todo esto de aquí va a llegar a una primera media plana. No sé si este grupo ya les expliqué que debe ser con Times New Roman. ¿Ya les pasé? Sí, Lice. ¿Sí? Sí. Ah, genial. Entonces, media planita es apenas una paráfrasis o 2. Usted distribuye su tiempo. Empieza a trabajar hoy, tiene hasta las 6:30. Si logra terminar antes de las 6:30, dígame en el WhatsApp para que yo habilite la tarea, porque primero voy a habilitar la sesión de hoy día y recién después voy a habilitar la tarea. Si no terminan hoy, no se preocupen. Tienen plazo de terminar hasta el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Estamos o no? Sí, dicen. ¿Sí? Adrián, ¿tienes dudas? Sí, Lisen, entonces yo tendría que plantear preguntas. Plantear una pregunta. Ya, ok. Tienes que plantearte una pregunta en la línea de los ejemplos que ha compartido Yandira. Esa pregunta la tienes que responder con datos, como hemos visto ahorita en el ejercicio. Ok, Lisen. ¿Sí? Algo Sí. más para recordar, jóvenes. Déjenme ver. Ay, no está aquí. Ok. Eso es todo. Es Times New Roman, Adrián. 12 puntos y 1.5 de interlineado. Trabajen, jóvenes. Cualquier consulta, quedo atento en el chat. Ya, Lice. Ok, buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego.